trabajo literario. Vamos a darle la bienvenida a Winnie Duncan. Hola a todos, gracias a todos por esa presentación, Rebeca, y gracias a todos por invitarme. Y tenemos bastantes informaciones que serán de su gusto. Y si hay mucha información que se sobrepone con lo que hemos escuchado hoy día, vamos a... Déjenme y yo aquí me arreglo un momentito. Entonces, ¿ya me pueden escuchar? ¿Sí? Ya tienen la comida, ya están descansados, ya también tienen su... y vamos a estar hablando entonces de... Vamos a hablar sobre las comunidades migrantes y también queremos decir qué es acompañamiento. Y vamos a enlistar algunas de las cosas. ¿Cuáles son algunas palabras que vienen en mente cuando ustedes piensan sobre acompañamiento? Y ustedes pueden pensarlo de una forma abierta o cualquier cosa. ¿Qué sería acompañamiento? Acompañamiento, sí. ¿Hay otra palabra que venga en mente? Apoyo. Apoyo, me encanta. Caminar con la persona. Gracias, Sidney. Esto es perfecto. Ustedes me están poniendo... ¿Hay otras palabras que vengan en mente cuando ustedes hablan de acompañamiento? La palabra accompaniment en inglés. Y acompañamiento, caminar con las personas, ¿algo más? Hay veces que las personas dicen como algo físico de acompañamiento, ¿no? Liberación. Sí. Y voy a entrar a todas estas palabras y estas son perfectas para escoger. Y también quiero para esta conversación, quiero hacer también una encuesta anónima a algunas personas que han estado trabajando en la abogacía inmigrante, incluso los líderes de inmigración, de inmigrantes y diferentes agencias que trabajan en las áreas. Entonces, la encuesta se hizo la pregunta, fue la semana pasada cuando estaba haciendo esta conversación y quería saber cuáles son las respuestas de algunos. Y algunas de las oraciones que salieron fue sobre qué es acompañamiento para las personas. Y yo estaba pensando sobre esta práctica, este trabajo por mucho tiempo y he estado escribiendo al respecto, pero no soy una autoridad. La comunidad es la autoridad en estos acuerdos y no estoy tratando de aquí de definir nada o cerrar ninguna forma sobre el concepto mismo. Estas respuestas que las personas mandaron de verdad me movieron el corazón y vamos a sacarlas también. Pero voy a compartírselas con ustedes, algunas de estas respuestas. Parte de mí es como, de mí quería era como sumarlas, pero ustedes mencionaron, Cindy, tú dijiste caminar con la persona. Esa fue una de las frases más repetidas. Entonces, caminar con las personas que están marginados, el traer justicia a sus vidas, el caminar mano a mano con ellos, si le están prohibiendo, por ejemplo, apoyo emocional, espiritual, o no asumir de cuáles son sus deseos, cuáles son las cosas que necesita y ser presente, estar presente para la persona, el apoyo emocional. Y esto fue más acompañamiento, más que nada en las cortes. Y voy a seguir con esto porque me encantaron estas respuestas. Esto fue una definición que realmente una persona que estaba siendo impactada siendo inmigrante. Y esto fue importante para mí porque está referido también a las cortes. Se sintió con valentía, que fue de ayuda, otra vez que era bienvenida y que las personas se quedaban con ella. El estar presente, el tener capacidad, el tener las fortalezas. La persona que yo acompañé expresó cualquier necesidad que yo necesitaba y
El acompañamiento también se puede usar, el privilegio de ser blanca y de ser de este país y poder ayudar a las personas a confrontar todas estos. Y esta es una palabra que nosotros queremos usar aquí para tener nuestro entendimiento de nuestro propio privilegio y también cuando echar para atrás cuando estamos metiéndonos en donde no es. Y ahora yo puedo hacer esta conversación porque yo ahora tengo estas respuestas de esta encuesta, pero también creé esta nube de cuáles fueron las palabras que estuvieron más repetidas. Y no es un estudio científico, simplemente están viendo lo de la encuesta. Y lo que aquí le estoy añadiendo es como un marco de trabajo y cómo practicarlo. Lo que significa es de que algunos de ustedes pueden ver estos conceptos unificados y algunos de ustedes ya lo han dicho, pero una de las palabras es ser activo, de que siempre está cambiando, que sí es diverso y está enraizado en lo que son las relaciones. Entonces estas respuestas de miembros de la comunidad significó, bueno, ellos respondieron qué significa para ellos y lo que quiero compartir con ustedes es cómo yo puedo tener ese acuerdo y cómo nosotros podemos cambiar esto a través de los años y qué es lo que traigo a este trabajo. También quería darles algo de historia de cómo fue el acompañamiento en general. Y eso viene de la teología de liberación. Es una tradición de liberación en Latinoamérica. Y algunas de las cosas que yo he hecho como acuerdo, antes de que yo supiera que era acompañamiento, en mi libro yo estoy mencionando esto sobre mi viaje a México y yo escribí sobre la globalización que también está conectado con la conversación de esta mañana. Y también hice investigaciones antropológicas y también era sobre cómo convivencia, de cómo estar con las personas. Y lo que saqué de esa experiencia fue conmovido. Y salió esta palabra, fue de un grupo de apoyo en que yo estaba trabajando con las personas allí en Oaxaca, en México. Y utilizaban estos términos como conmovida. Y estas mujeres se expresaban como conmovido es como moverse con otros y lo que hace es generar emoción y lo que hace es generar una co-creación. Y lo que estamos lidiando aquí es de que también es estar con la persona. Y bueno, también vimos trabajo en mi tiempo de maestría y escribí sobre las diferentes formas de cómo los miembros hacían diferentes grupos de apoyo en México y co-creaban la empatía. Y yo siempre me he tendido al trabajo del corazón, a los trabajos étnicos. ¿Qué significa esto a través del lente antropológico? Y creo que esto de estar presente y estar con otros es cuando entendemos entonces cuál es el acuerdo alrededor del acompañamiento. Y también este diálogo y esta co-creación. Y otra vez, ¿quién puede decir sobre esto? ¿Por qué yo? Yo no debería ser la autoridad sobre esto, pero creo que el cuestionar las autoridades nos ayuda a algunos cuando nosotros estamos viendo nuestros propios privilegios, especialmente cuando estamos hablando en investigaciones, es entender de cómo nosotros podemos tomar acción en este mundo con las personas que estamos trabajando y que podemos traer equidad y todo esto que el mundo colonialista desde que ha generado y desde el mundo antropológico los investigadores pueden simplemente las personas que escriben esto son las que tienen más privilegios versus a las personas con las que están trabajando. Y estas son prácticas que han sido explotativas y cuando decimos de que nos ha traído esto es como algo que hemos sido, por ejemplo, entrenados
en hacer estas investigaciones étnicas, yo no podía mostrar estos deseos de una forma que pudiese yo también implementar. Estos acercamientos fue como activo, eh, incluso cuando estamos aplicando la antropología, simplemente no vemos este tipo de trabajo. Y yo sentí la presión de estar escribiendo, de publicar mis investigaciones, de hacer artículos, de hacer todo esto, tú sabes, para poder ser promovida, para poder tener un trabajo. Y hay una estructura que tiende a que las personas estamos aquí adentro desde hace rato con estas prácticas. Y en vez de estar co-creando con este conocimiento y en vez de estar extrayendo simplemente conocimiento de las personas. Y entonces mis ideas alrededor de esto, bueno, yo tuve problema con esto por bastante tiempo, de cómo hacer esta terapia transformativa que fuera satisfactoria, que fuera más colaborativa, que fuera más centrado en ayudar, el poder realzar algunos de los sufrimientos que yo estaba presenciando. Entonces he podido generar un trabajo muchísimo más claro. Ahí como en el 2017 comencé a trabajar con Denver Pace, con un grupo que estaba en contra de la deportación. Y bueno, yo estaba involucrada en muchas formas, en abogacía, aquí en Colorado, pero simplemente me metí más en esta. Y ni una más. Y yo quiero hablar de que aquí hay una compañera de Ni Una Más, aquí, hola. Y Ni Una Más es un grupo el comité de amigos americanos y ayudan a las personas cuando tienen que ir a las situaciones legales. Lo que hacen es proveer acompañamiento y apoyo emocional y incluyen entrenamiento y abogacía y también tratan de cambiar políticas tanto localmente como nacionalmente. Y ellos sabían más sobre el modelo de acompañamiento que Una Más estaba teniendo. Yo contacté a una de las miembros de Una Más como para poder ir a las diferentes cosas, ya fuese a la corte, al médico. Teníamos acciones directas con marchas, con materiales visuales y bueno, simplemente yo me di cuenta de que esta fue una forma de acompañamiento, lo que me di cuenta. Y yo he priorizado la relacionada, el hacer las acciones relacionales, de darle cuidado y también trabajar en los cambios estructurales. Y esto fue lo que salió. Y esto fue lo que saqué cuando estuve involucrada con Una Más. Y también con todos los inmigrantes que yo pude trabajar, que tenían experiencia, que también después de pandemia esto cambió profundamente mi trabajo. Realmente hice un cambio en este acuerdo de acompañamiento. No es algo que yo hago, por ejemplo, simplemente cuando estoy haciendo voluntariado. No, es como cuando yo estoy también trabajando como en la antropología o como humano. Y hay un estudio de LatinoX aquí en Colorado y yo lo que hice fue precisamente cambiar a cómo empezamos a trabajar con ellos. Simultáneamente estábamos trabajando de afectar también cambios en el programa que estaban contribuyendo también a la crisis que estaban experimentando las personas en ese momento. Entonces ya estaban experimentando situaciones antes, simplemente fue más intensivo cuando fue durante el COVID. Y se ha convertido en un trabajo fundamental para mí el acompañar también a las personas, además de estar haciendo trabajo de acción directo. Y mientras estaba haciendo la investigación,
Aquí hay una fotografía de algunas de las actividades que nosotros estamos haciendo y empecé a escribir acompañamiento. Creo que eso fue en el 2018, cuando estábamos considerando qué es lo que este grupo estaba haciendo. Otra vez, yo estaba pensando demasiado por mucho tiempo. Otra vez, yo no era el experto, pero yo aprendí de los organizadores comunitarios y de las personas que estaban siendo impactadas directamente. Y dentro de este contexto es tomar la información directamente desde las personas que están experimentando, no desde el mundo de la agenda que uno tiene para poder escribir una investigación. Es saber qué es lo que la gente necesita versus a lo que uno cree que necesitan. Y otra vez, hemos estado entrenados para poder contestar estas preguntas, para resolver problemas, pero es haciendo este cambio de mentalidad en que se puede convertir en algo más colaborativo, más el que puede hablarse desde lo que es para la persona en ese momento. Entonces tú generas una estrategia alrededor de esto para que sea orgánica, pero todo está basado en las relaciones que nosotros teníamos. Y entonces los acuerdos de acompañamiento no es como... Algunos de ustedes ya tienen más experiencia sobre esta pregunta que ojalá que en esta discusión que estamos teniendo ustedes pueden añadir sus experiencias y pensamientos sobre acompañamiento. Pero como yo lo entiendo, lo que entiendo es de que las personas tenemos la teología de liberación en Latinoamérica. Y esta es una de las descripciones favoritas. Creo que son dos trabajadores sociales que escribieron sobre esta idea. Y la teología latinoamericana de liberación, como yo lo entiendo, fue el trabajo de Gustavo Gutiérrez y Oscar Romero. Y este fue la teología de liberación latinoamericana, que ofrece una comprensión aparente, simple, pero radical. Son estos dos teólogos, Oscar Romero y Gustavo Gutiérrez. Él lo llamó entonces otra vez estamos hablando de la liberación. Gutiérrez, él se enfatizó fue en los patrones de violencia, en donde eran más destructivos, pero Romero se centró en la colectividad y la solidaridad. Lo que es el hacer, estar con las personas que pueden estar en lugares marginalizados del poder. Y también esta liberación es muy clara para aquellos que tienen estos privilegios, que sean los que pueden abogar por aquellos otros, y así las personas pueden también tener un camino de éxito. Y como este movimiento va generándose, las personas van haciendo este acompañamiento. Y hay movimientos nacionales e internacionales que han también trabajado contra regímenes, contra imperialismo, y también hay un movimiento de derechos mujeres, hay movimientos también como con psicólogos. Todo esto se ha incluido en el trabajo de acompañamiento y utilizan acompañamiento como poder proveer el cuidado de personas que no pueden tener acceso al mundo médico. Y también me encontré con, en 1995, Nancy Shepherd Hughes empezó a hacer también trabajo donde ella retó a los antropólogos de que abandonaran estas disciplinas donde
las ideas culturales tenían más relevancia. Y como ella lo puso, la respuesta... Nancy ha sido una abogadora de lo que ella dice el ser moralmente más integrada. Para la forma como ella lo veía, es una forma de resistencia. Y yo también, Paul Farmer de pronto es el trabajo más conocido que él llamó a los antropólogos a que entendieran las inequidades dentro de las estructuras y dentro de las instituciones, ya saben, políticas y económicas, que hacen que las personas sean más vulnerables, incluso hasta la muerte. Y el trabajo de Farmer alrededor del trabajo de liberación fue cuando empezaron la estructura de empezó a trabajar con las diferentes organizaciones sobre la violencia social, utilizando este marco de trabajo. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, hay una historia muy larga, pero aún así no hay atención escolar en cuanto se requiere al acompañamiento y estos acuerdos. Y entonces nosotros empezamos a trabajar de cómo poder profundizar en este trabajo. Y la verdad no nos sorprendimos tanto cuando estábamos viendo el involucramiento. Y entonces empezamos a adentrar y invitamos a educadores, antropólogos, estudiantes, inmigrantes y a todas estas personas a la vez, y empezamos a trabajar con ellos. Lo que queríamos considerar es cuáles son estos acuerdos que nosotros tenemos y cómo nosotros podíamos tener un marco de trabajo alrededor de esta demográfica. Y esto se convirtió entonces en un acuerdo por sí mismo. Como Rebeca lo mencionó antes, hay un trabajo de acción para los inmigrantes y refugiados. Nosotros después de las elecciones empezamos a trabajar y a tener reuniones, y había mucha gente pues simplemente sentándose ahí. Estábamos sorprendidos y nos sentíamos sin esperanza y estábamos con tanto miedo, pero decidimos empezar a trabajar un grupo de apoyo para nosotros poder saber cómo tener acción y trabajar con solidaridad. Y empezamos a hacer trabajos también aquí en las universidades para poder hacer santuarios alrededor de las comunidades. Y desde eso nos estamos reuniendo regularmente, damos apoyo emocional, hacemos también trabajo de cómo generar acción, hemos provisto talleres y bueno, muchas de las gentes que entraron a este grupo empezaron a ver cuáles son algunos de los retos que estábamos teniendo. Y también hay un acuerdo con las personas que estamos creando. De hecho, la parte que escribí en el libro aquí es sobre convivencia, sobre hablar, historias de acompañamiento y cómo generar activismo y el cuidado entre nosotros. Y bueno, similarmente, así es que nosotros empezamos a hacer el acuerdo etnográfico. Muchos de nosotros somos antropólogos, pero estamos interactuando con otras personas también. Y nosotros empezamos a discutir estos acuerdos etnográficos de acompañamiento, en donde nosotros enfatizamos era la confianza y el generar comunicación entre la comunidad.
para poder hablar sobre las injusticias. Y lo que nosotros tratamos aquí explícitamente de traer fue el trabajo feminista que también han pedido también a los antropólogos y académicos de que puedan tener estos espacios donde puedan retar estos sistemas de opresión. Y lo que estamos tratando de hacer, en la forma que lo estamos haciendo, es de tratar intencionalmente. Es que cuando nosotros vemos a la academia, de que está dentro de por lo que hemos dicho por muchos años, por décadas, y es esencialmente cómo poder cuidado a sí mismo y cuidado para otros. Y ella también prioriza las experiencias vivenciales de las personas. Muchas de estas pueden ser basadas en las teorías feministas. Y es como, ¿cuándo nosotros vamos a poder ser objetivos? O cómo, ¿quién puede contar estas historias? Y cómo podemos traer estas nuevas voces para que importen. Y sí, estamos descolonizando las ciencias. Y bueno, este trabajo está siendo variado en los diferentes campos. Y como nosotros hemos sido ahora activistas de cómo podemos hablarle a los científicos sociales para poder hablar sobre este trabajo que usualmente es sexista, que es la metodología de descolonización que se ha hablado en las últimas décadas, lo que hace resistir precisamente en estas formas de cómo nosotros colectamos la información, y nosotros ahora nos estamos enfocando en las experiencias. Y Bejarano y sus colegas hablan sobre cómo usar la metodología descolonizando y no solamente teorizando y escribiendo y enseñando sobre esto. Otra vez estamos haciendo un cambio desde la visión horizontal de cómo las cosas deben ser. Y otra vez, aquí en el acompañamiento etnográfico podemos producir algo diferente en lo que típicamente las investigaciones académicas pueden tener. Aquí es donde nosotros tomamos en cuenta el conocimiento cuenta y estamos generando este cuidado en la comunidad de lo que nosotros podemos tener una forma válida de reducir el daño y que podamos abogar y valorar estas cosas en nuestras instituciones, pero también más allá vamos de solamente, no solo dar el conocimiento, pero que nos llame a la acción. Y como estábamos hablando antes, a ver, ¿cómo podemos hacer este trabajo? Mucha gente tiene esa pregunta, es como, ¿cómo podemos hacer esto? Pero el acuerdo de acompañamiento no es como un proyecto que simplemente estamos haciendo al lado, no, es de caminar con las personas, y nosotros lo llamamos entonces ¿cómo es que este trabajo de acompañamiento funciona? Me gustaría darles, no creo que sea muy necesario el explicarlo todo porque ustedes ya están trabajando en esto, pero otra vez el acompañamiento puede ser muy diferente y de muchas otras formas. Nosotros tenemos desde colectar historias de las personas, y lo que nosotros con Lupe y Erika trabajamos. Hicimos también un lugar para fondos. Hemos trabajado con diferentes organizaciones para poder trabajar en
hemos estado trabajando con las diferentes personas que también pueden hacer microabogacía, microacciones. Y tenemos también otros grupos que pueden hacer poesía y canciones. Y queremos que esto también sea como la forma más diversa y orgánica de nuestro acompañamiento. Y eso también refleja lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la conclusión para nuestro libro, no tenemos una conclusión, porque como dijimos, no estamos tratando de ser otra vez de proveer una definición, pero más que nada es una guía y son preguntas y propagar la curiosidad. Ojalá que no sea de mucha repetición, porque ustedes han leído algunos de mis trabajos, pero quería poner algunos de estos componentes que son importantes en este acompañamiento y que nos ayuda a tener esta discusión de cómo este acompañamiento puede confrontar algunos de los retos que salen cuando estamos practicando estos acuerdos. Y lo más importante, otra vez, es estar presente y estar con la persona. Esto hace lo más fundamental de este acuerdo. Y de hecho, yo me convertí ahora en un instructor de meditación, y por esto es una práctica que puede traer también yo con el acompañamiento con otras organizaciones. Pero una de las cosas que nosotros hablamos sobre la atención plena es un conocimiento que está basado en el budismo también, pero es estar en el presente sin tener asunciones, cual suena muy fácil y todo el mundo sabe que es difícil, pero creo que este acuerdo nos requiere que nosotros estemos presentes y también nos reta de que nosotros nos identifiquemos como las personas que somos los investigadores, los que resolvemos las cosas. Y creo que este entrenamiento, mientras está teniendo demasiadas fortalezas y nos da muchos poderes, superpoderes, pero cuando nosotros estamos usando este marco de trabajo, de acompañamiento, tenemos que tener en cuenta de que tenemos esta mente de qué es lo que se necesita, de qué políticas nosotros necesitamos hacer. Y si yo traigo mis propios juicios a estas interacciones, realmente no estoy caminando con las personas, simplemente estoy como empujando, jalando las cosas. Puede que yo esté usando o presentándome como esa autoridad que viene también de ese mundo colonialista, y donde yo vengo como si fuera la autoridad en esta dinámica. Y pues estamos tratando de distanciarnos de eso, entonces tenemos que cambiar esta mentalidad donde nosotros cambiamos a escuchar activamente, a escuchar profundamente, estar presente, de estar ahí como voluntario, de ser cómo puedo ayudar desde un principio. Y esto se puede convertir en un reto basado en las estructuras institucionales que todos tenemos. Entonces, el estar presente puede ser también significa de que puedes llegar a lugares donde no estás siendo familiar, donde no es familiar para ti, pero sí puede uno sentirse como algo diferente, nuevo. Y tenemos que también darnos cuenta de que las personas con las que estamos trabajando estén cuidándose a sí mismos, pero también a nosotros mismos, donde decimos, ¿por qué me siento incómoda? De pronto estamos replicando algunas de estas dinámicas que estamos tratando de ser diferentes. Otro aspecto importante del acompañamiento y su práctica es el conocer y el dar la atención a esta posicionalidad. Es que tienes que estar constantemente reflexionando sobre precisamente esta posicionalidad que tienes, cómo nosotros podemos cambiar y cómo ver las diferentes partes de nuestra personalidad, cómo se va posicionando en estos diferentes contextos, en diferentes salones
Y en algunos lugares nosotros tenemos totalmente la autoridad y otros lugares no. Entonces, reflexionar sobre esto. Y puede que en algunas circunstancias de pronto nosotros podemos simplemente tender al poder que tenemos y utilizar ese rol, como por ejemplo utilizar mis privilegios de ser una persona blanca y poder ayudar a las personas a obtener ese poder y accesar a esos. Porque yo puedo decir, hey, ustedes necesitan hacer las cosas mejor aquí en Denver en términos de hacer las vacunas, porque yo soy antropóloga, trabajo para la universidad y yo puedo hacer esto, el apropiarme de esa autoridad para poder traer justicia en vez de tratar de simplemente evitarlas como lo hacemos a veces. Y también si tenemos el poder académico, puede que nosotros tengamos otros alineamientos en términos de identidad o con miembros comunitarios, cuando por ejemplo lo que pasa conmigo es como yo traigo el rol de madre y entonces cuando yo trabajo por ejemplo con una más y puedo que yo sea sí la doctora y la profesora, pero en qué situaciones nosotros podemos salirnos de esos diferentes roles y reflexionar sobre esos privilegios que tenemos y poder conectar desde otros roles. Y la otra es de estar cuidando de uno del otro. Y cuando nosotros estamos usando este acompañamiento, el poder realmente el entrar pero es reconocer la intencionalidad, que la habilidad que yo pueda hacer este trabajo va a ser va a fluir con nuestras propias circunstancias de la vida. Y esto es normal, no es de que tú estés haciendo un mal trabajo porque no estás tomando tiempo para estar para ti o para tus hijos. Esto también involucra la importancia de estar generando diferentes redes de apoyo, de solidaridad, y esto es también entrar a ese cuidado que también tenemos alrededor de nuestras comunidades. Y otra vez, el quitarse para que otras personas puedan también entrar en estos roles si ellos tienen la disponibilidad. Entonces, la forma de cómo esta práctica de acompañamiento tiene es de que esto funciona en diferentes niveles. Pues si usted utiliza, por ejemplo, que es un micronivel o siendo antropóloga, yo puedo decir como, por ejemplo, diferentes niveles de experiencia. Pero este trabajo funciona en todos los diferentes niveles. Nosotros nos estamos cambiando de estos niveles de una forma simultánea, donde nosotros, por ejemplo, entendemos de que hay abogacía micro, pero puede ser que simultáneamente entender de que las personas que están en esas crisis también han sido vulneradas para estar en esas crisis. Esos sistemas han estado por encima y también entonces tenemos que ver cómo cambiar esas políticas, esos programas. Si estamos hablando, por ejemplo, de programas de inmigración, de pronto estamos hablando de remover barreras para poder generar acceso. Pero lo que necesitamos ver es qué es lo que está pasando en los diferentes niveles y cómo podemos traer este acompañamiento y estos superpoderes para poder generar sanación y cambio. Entonces, este acercamiento de multiescala, aquí es donde hay mucho. Vemos el trabajo de los voluntariados, que puede ser también esencial para el acompañamiento, pero puede que no sea. Hay veces que no vemos los conceptos más en general para poder traer estas estructuras de cambio en. Entonces es trabajar de diferentes escalas.
Y eso es lo que a mí me gusta de Ni Una Más. Su modelo es de trabajar, estar con la persona, caminar con la persona y usar el grupo como si fuera un grupo de apoyo emocional, ya sea para, por ejemplo, ir al Capitolio o ya sea para ir a abogar al mundo nacional o hacer abogacía, hacer cambios. Pero es de entender las vivencias experienciales de las personas son ricas y que se pueden decir a las personas que están tomando las decisiones. Por ejemplo, mi compañera de Una Más que estuvo hablando en el Capitolio y ellas simplemente son muy buenas y he aprendido demasiado a ellas. He aprendido de cómo ellos tienen esta fortaleza por dentro que me impresiona para abogar por la estructura, el cambio de la estructura. Cuando las personas vienen de estas experiencias de liberación, ellos simplemente las expresan. Y también cómo generar la capacidad, como por ejemplo Carolina cuando va a la capital, ella cuando cuenta su historia es generar esa capacidad de poder y está asegurándose de que esas voces se están escuchando y que las personas que están tomando esas decisiones, que desafortunadamente mayormente no son las personas que están siendo afectadas por esas decisiones. El hablar de diferentes formas, por ejemplo, estábamos hablando de utilizar como si fuera una receta. En los acuerdos de acompañamiento yo creo que es muy importante que nosotros resaltemos. Estábamos con Rebeca hace 2 semanas, estábamos micro escala, ¿para quién? De pronto estamos viéndolo como si fuera algo micro porque de pronto es algo muchísimo más grande y puedes sostener ese espacio para las personas que tienen esta experiencia a través de este marco de acompañamiento. Entonces, de compartir las historias a diferentes escalas, en diferentes formatos, eso va a generar acceso a una audiencia mayor, ya sea que traemos personas que están siendo impactadas, tenemos estudiantes, tenemos personas que hacen leyes y es como que ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, han leído los artículos de los estudiantes? Creo que no le prestamos la mayor atención a esto, ¿no? Hasta que yo leí y pude hacer mi libro, ahí sí se observa diferente, ¿no? Es de traer estas cosas que importan y que haya acceso a ellas para que haya más promoción. Y creo que ser también creativo y estar siempre experimentando, como por ejemplo en este proyecto, por ejemplo, las personas lo usan de diferentes formas. Pueden utilizar esta información para poder promoverla por TikTok. Eso no voy a hacer yo, pero hay otras personas que pueden generar eso. Otra vez es cómo podemos generar acceso para las personas que lo consumen. Puede ser que el generar estos videos, el generar poesía, el generar... Aquí es donde vemos la flexibilidad orgánica. No solamente cómo diseñamos el proyecto, sino cómo hacemos el acompañamiento y cómo nosotros sacamos de él. Entonces, para aquellos que son personas que están en la facultad o que están en diferentes posiciones o que están en una producción académica, ya hablamos un poquito sobre esto hoy día y todos decimos, no, esto es muy bueno, este modelo de acompañamiento es muy bueno, pero también tengo que ser tenure, tengo que quedarme. Creo que hemos hablado precisamente de los retos de las instituciones que nosotros estamos teniendo
Y eso es para los estudiantes, para el personal, para la gente de facultad, pero también en general para las organizaciones básicas basadas en la comunidad, de que, como Karina decía, puede que ellos no alineen con los valores. Y yo puedo hablar simplemente de los retos institucionales, porque pues yo estoy aquí. Pero de las formas de que el acompañamiento puede ayudar aquí es de priorizar el abandonar estas estructuras que tenemos tradicionales. Y esto puede ser bastante liberador y las personas pueden decir, sí, vamos a hacerlo, pero simplemente las personas se pueden simplemente asustar porque nos damos cuenta de que la estructura es la misma, de que tienes que estar publicando, que tienes que estar produciendo este tipo de cuerpo académico para que haya la aceptación académica. Y las personas dicen, sí, nosotros involucramos y apreciamos el involucramiento comunitario, pero vemos y muchas y estas personas a veces no tienen la misma aceptancia si no vienen desde el mismo acercamiento académico que es el tradicional, y entonces puede ser no valioso, o simplemente les quitan el valor. Pero yo quiero poner atención de esto, de que yo pueda hacer estas críticas y poderme dedicar a esta idea de acompañamiento, y su trabajo está enraizado en que yo tengo este título de tenure aquí en la escuela, y también tengo privilegios que simplemente se me dieron, como mi estatus socioeconómico, como ser académico, como ser mujer, por ser blanca. Yo quiero decir de que muchas de estas cosas están basadas en mis privilegios. Y también quiero decir de que este acompañamiento no funciona para todos posiblemente. Y puede que sí funcione en algunos o en otros, pero es simplemente el entender de que hay veces de que necesitamos seguir adaptándola como vamos haciendo. Y es por eso que yo escribí este libro, y es por eso que yo publiqué este libro. Y hice también el proceso de revisión, y era para validar este tipo de trabajo, para poder hacer este trabajo visible, y que en el mundo académico, si por ejemplo los estudiantes quieren hacer maestrías, pueden apuntar a este trabajo de esta estrategia, de que este académico ha sido reconocido, y si no fuese así, lo más seguro es de que pues no tienen la misma atención, ya lo saben. Y se puede usar entonces como un acercamiento válido para cuando quieran hacer el uso de ello. Y es también de llamar a nuestros colegas en los diferentes departamentos y hablar con las personas que hacen los libros, e incluir también los diferentes comités, de poder tener activismo, de poner acompañamiento, de hacer parte de esto para validar el cuidado, de que nosotros no nos tengamos que estar disculpando todo el tiempo por el tiempo que estamos pasando haciendo este trabajo, pero el enfocarnos en las acciones que nuestro trabajo está generando. Y algunos de nosotros hemos abogado por y lo que hace es usando el lenguaje de las instituciones que han estado usando, que han estado devaluando también. Tú puedes utilizar ese lenguaje de decir, ¿sabes qué? Tú puedes utilizar este tipo de trabajo, y yo estoy explícitamente descolonizando y haciendo un campus
más diverso y más inclusive. De pronto comenzamos en escala pequeña, una vez más, es de presionar las jerarquías y aquellas estructuras colonialistas y que sea basado en la comunidad y que la producción del conocimiento sea basada en la comunidad. Y estoy muy contenta por algunos de estos trabajos que nosotros queremos seguir y continuar en este sitio. La última definición que quiero compartir, que realmente resume mucho de lo que yo he dicho, y esta también son fotografías de una más, pero esta persona escribió: es un pilar de apoyo emocional, espiritual y de lucha. Es caminar juntos en el proceso de la resiliencia que caracteriza a los inmigrantes, compartiendo el dolor y los saberes para combatir la opresión. Y gracias a todos, espero escuchar sus comentarios y también si tienen preguntas ustedes también pueden escanear este QR para estamos donando todo lo que nosotros producimos en este libro para poder ayudar a migrantes aquí en Colorado y en Oregon, y después de un año va a tener acceso abierto y entonces por ahora estamos recibiendo dinero para que las organizaciones pro inmigrantes reciban las ganancias, pero después va a ser gratuito para todos. Y gracias. Vamos a abrirlo a preguntas. Debería haber otro micrófono. Gracias, Benny. ¿Hay alguna pregunta para Whitney? Comentarios. O algunas visiones de ustedes mismas o... De pronto, comentarios. Simplemente tenemos que dar algo de pausa para que salgan. Bueno, no puedo ponerlo todo junto porque simplemente mi cerebro no está funcionando, pero aprecio esta charla. Creo que una de las cosas que yo pienso personalmente mientras estoy haciendo este trabajo y como siendo migrante también, teniendo experiencias, me hizo pensar en algunas de cómo caminar con otras personas también puede ser de sanación para otros miembros, y yo también he tenido oportunidad de trabajar con justicia restaurativa y que uno pueda estar presente para las personas y cuando está pasando dolor que podamos hacerlo en el mismo momento, y hemos podido apalancarme con los diferentes poderes que yo tengo y he podido trabajar con la policía y he podido ayudarles sin tener que dar la información personal de las personas y sí. Y bueno, utiliza el código de descuento para que... Sí, creo que lo que tú estás diciendo de que la curación colectiva, creo que eso es bastante importante. Y también creo que es relevante en nuestras formas individuales de terapia, donde se requiere también que sea grupal, porque muchos que hemos experienciado trauma o los sistemas de migrantes, y yo le hablaba a muchas de las personas de decir, sí, yo probé terapia, pero me estaban dando las recomendaciones típicas pero lo que ellos no entienden es de que mis hijos fueron distanciados de mí, o hay tantas cosas que pueden pasar que simplemente no se puede ver por dónde la gente ha tenido que pasar
Y, pero sí, el Okay, conocimiento de thank you estas so cosas much, puede ser tan Rebecca poderoso Surinam from the para Denver la Justice and Peace sanación. Committee. And Y we, in the gracias, past, en el during the pasado 80s, did nosotros a lot of durante los 80 confinement hicimos in mucho Guatemala, in acompañamiento places en like Guatemala, Guatemala with a sister organization, the con Network in una Solidarity with organización hermana Guatemala. que nosotros This was in a teníamos allá en peace Guatemala, building y esto situation. fue So you brought como up el Monseñor Romero construir and paz, other. y tú So trajiste this a coalición al decolonization señor of this Romero. Y bueno, process that we've been involved este in for proceso que nosotros many hemos estado decades is I involucrados por really muchas appreciate that you all décadas, realmente aprecio que took the time to ustedes put tomaron el this in tiempo writing de poner and esto en getting the escrito peer review that y que allows hagan us organizers la to revisión, bring to y the también nos table these ayuda a words that nosotros de que sometimes podamos traer estas mean palabras, estas nothing to other folks that narraciones que haven't had para this de otra experience of forma being simplemente in no side tienen by ese mismo side with people that significado are para struggling for different reasons. So this is y, very y poder traer contextual to esas the immigrant historias de las community here, personas que but us están that caminando have done it eso in y the que past, han hecho ese trabajo 20, 30 hace tanto years, tiempo, por 20, also 20 y algo de años. appreciate what you Entonces have done. aprecio Thank you. muchísimo el trabajo que usted ha hecho. Y sí, de hecho es una tradición muy rica, como les decía, especialmente en el mundo escolar. Cuando hacemos investigaciones no nos exponemos a estar adentrándonos en ese trabajo de dónde viene todo eso. Yo no soy una experta en la liberación y la teología de Latinoamérica, pero sí ha sido un camino muy humilde para mí para poder entender estas formas como están organizadas. Bueno, yo tengo reuniones para personas de Ucrania cada mes. Y los ucranianos tienen mucho estigma sobre alrededor de salud mental y su apoyo. Entonces este acompañamiento es perfecto para ellos, cuando tú no le tienes que llamar como grupo de apoyo o tú sabes, ver un psicólogo, porque ellos no se meterían en eso, pero vienen y comienzan hablando de sus historias y hablan sobre su vida en los Estados Unidos, pero al final de las reuniones se puede ver bastante pesado lo que ellos pueden compartir, pero es tan bueno que ellos estén con otras personas que los confíen, que tienen las mismas experiencias en cierta forma. Y este trabajo valida esto. Sí, esto es verdadero, porque es una forma basada en la comunidad, que no se requiere que le llamemos de una u otra forma que haya tenido algún tipo de estigma, o simplemente se están dando cuenta que está pasando. Y también puede ser de que tú estás de pronto interesada sobre la terapia alrededor de testimonios, y puede ser de que este ayude para que las personas pueden utilizar estas prácticas preexistentes de sanación, que no tiene que estar basado en ti, por ejemplo, de cómo tú has experimentado trauma, cómo tú con tus privilegios no puedes hablar sobre eso, pero creo que sería de ayuda el utilizar este tipo de asistencia, porque el trauma es una forma universal, pero dentro de eso hay diferentes experiencias, pero también hay acercamientos comunitarios donde puede asistir y proveer una forma nueva más allá de las convencionales. Y sí, hemos visto, por ejemplo, el estigma, pero también es como nosotros hablamos al respecto, y creo que incluso pudiésemos ir más lejos de, definir qué es estigma. ¿Más preguntas? Bueno, esta es una pregunta. ¿Qué cosas aprendiste durante el libro? ¿Qué cosas te sorprendieron al escribirlo? Bueno, eso es una buena pregunta. Creo que lo primero, lo que mencioné, qué tan profundo y qué tanto tiempo ha estado esta tradición y qué tan poco. Yo soy una antropóloga por hace cuántos años ya, pero yo había escuchado, yo escuché esto y tuve muchos colegas que trabajaban en Latinoamérica con la justicia social y todo esto, con la persona que escribí el libro también, pero yo no tenía este conocimiento, pero
pero para mí eso fue sorpresivo que no había sido, que no se había elevado estas voces y este conocimiento, incluso alrededor de las personas que estamos haciendo abogacía o diferentes trabajos alrededor de estos asuntos. También fue de sorpresa que estar abierta y estar contenta sobre el proyecto de no era un trabajo tradicional en el mundo académico, entonces ellos también estaban sorprendidos por esto y eso también me sorprendió a mí. Estoy tratando de pensar qué otras cosas mientras, conocer más a mis colegas y el trabajar con coautores, eso también fue fascinante. Y simplemente la diversidad de diferentes proyectos que nosotros ponemos en el libro también. Pero creo que la forma que nosotros pudimos hacer cada capítulo y cómo pudimos amarrarlo todo, creo que fue precisamente, no era solamente la diversidad, sino la fortaleza de cómo nosotros pudiésemos distinguir las diferentes metodologías, los diferentes trabajos y cosas así. Entonces sí, la diversidad y tener este acercamiento y qué tan receptivos los miembros de la comunidad están abiertos para eso, y la sanación de todos modos tiende a existir, aunque no sea en este mundo de terapia. Y bueno, por tantos años que yo he venido haciendo, tantas personas con las que he hablado, y desde las personas simplemente al estar compartiendo sus historias, al estar presentes, simplemente era terapéutico para ellos, aunque no le usamos la palabra de terapia. Y creo que estas investigaciones realmente nos ayudan a ser más poderosas y sí, no tener que disculparnos, sino que sí, que este trabajo genera salud y que genera que podemos trabajar con las personas, estando con ellas y estar en ese momento con las personas. Do we have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Okay. Está bien. Well, thank you so much Bueno, to Whitney. gracias, We'll just Whitney. give maybe another Y vamos a, concluding thought for the panel. pues, If there's anything you'd like to end with. ¿te gustaría terminar con algo más o te gustaría All right, well, añadir thank you. algo? Appreciate